Hay momentos en la vida donde todo parece estar en su lugar. La rutina fluye como un río tranquilo. Los días se parecen unos a otros y existe cierta comodidad en lo conocido. Pero dentro de cada ser humano vive algo más profundo, una voz que susurra en medio del silencio, una inquietud que no se puede ignorar para siempre. Esta es la historia de un despertar. No importa quién seas, de dónde vengas o qué hayas vivido hasta ahora. Esta historia podría ser tuya, podría ser mía, podría ser de cualquiera que alguna vez sintió que había algo más allá de lo visible. Todo comenzó en un momento ordinario. Un día como cualquier otro, donde la alarma sonó a la misma hora, los mismos pasos llevaron al mismo lugar y las mismas conversaciones llenaron el aire. Pero algo era diferente. En medio de la monotonía, una pregunta surgió con fuerza inesperada. ¿Es esto todo? No fue una pregunta nacida del descontento superficial o del capricho momentáneo. Era algo más profundo. Era el llamado del alma que había estado esperando pacientemente su turno para ser escuchado. Durante años, había sido silenciado por las voces externas, las expectativas de otros, las normas sociales, el miedo al fracaso, la comodidad de lo seguro. Pero ese día, algo se rompió. Como una grieta en un muro que había estado conteniendo un océano, la pregunta fluyó con poder. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia dónde voy realmente? ¿Estoy viviendo mi verdad o la verdad de otros? Las respuestas no llegaron de inmediato. Rara vez lo hacen, pero la incomodidad de estas preguntas fue suficiente para iniciar el cambio. Porque el verdadero cambio no comienza con respuestas, comienza con preguntas honestas. Durante semanas, la inquietud creció. Los días laborales se sentían más pesados. Las conversaciones vacías se volvieron insoportables. La sonrisa automática empezó a doler en el rostro. Era como despertar de un sueño largo y darse cuenta de que años habían pasado en piloto automático. Una noche, sentado en soledad, mirando por la ventana hacia un cielo estrellado, llegó la claridad. No con palabras grandilocuentes ni con revelaciones místicas, sino con una certeza simple y poderosa. Hay un camino que debo recorrer, un camino que es únicamente mío. Y si no lo recorro ahora, jamás lo haré. En ese momento nació una decisión. No fue fácil tomarla. El miedo estaba presente, susurrando todas las razones por las cuales era mejor quedarse donde estaba. La seguridad, la comodidad, el qué dirán, el riesgo del fracaso. Pero más fuerte que el miedo era algo nuevo que había despertado: el fuego interior. Ese fuego no prometía que el camino sería fácil. No garantizaba el éxito rápido ni la ausencia de dolor. Pero prometía algo más valioso: la posibilidad de vivir con autenticidad, de despertar cada día con propósito, de mirar al espejo y reconocer a la persona que devolvía la mirada. La decisión estaba tomada. El primer paso era dejar atrás lo que ya no servía. No necesariamente las personas o los lugares, sino las creencias limitantes, los miedos heredados, las excusas cómodas. Era hora de soltar el peso de las expectativas ajenas y cargar solo con los sueños propios. Pero había un desafío inmediato: nadie entendería. Los que estaban cerca, acostumbrados a la versión antigua, resistirían el cambio. Preguntarían: ¿por qué arriesgar lo que tienes? ¿Por qué no estar satisfecho? ¿Quién te crees que eres? Y aquí llegó la primera gran lección del camino. No todos entenderán tu visión. Y está bien, no todos están destinados a acompañarte en cada etapa de tu viaje. Algunos están en tu vida para una temporada, otros para enseñarte lo que no quieres ser, y solo unos pocos caminarán contigo hacia la cima. La noche de la decisión fue larga. El sueño no llegó fácilmente. Pero cuando amaneció, algo había cambiado irreversiblemente. Los ojos veían el mismo mundo, pero con diferente perspectiva. El corazón latía con un ritmo nuevo, más fuerte, más decidido. Se tomó papel y lápiz. Era momento de hacer tangible lo intangible, de dar forma a la visión. ¿Qué quiero realmente? ¿Quién quiero ser? ¿Qué legado quiero dejar? Las preguntas fluían y las respuestas comenzaron a aparecer, tímidas al principio, pero cada vez más claras,
No se trataba de dinero, aunque eso vendría como consecuencia. No se trataba de fama, aunque el reconocimiento podría llegar. Se trataba de algo más esencial: vivir con integridad, desarrollar el potencial dormido, contribuir con algo valioso al mundo y, sobre todo, nunca más traicionar la voz interior que ahora hablaba con tanta claridad. El plan no era perfecto. No todos los pasos estaban claros. El destino final era más una dirección que un punto específico en el mapa. Pero eso no importaba. Lo importante era comenzar. Porque un viaje de 1000 kilómetros comienza con un solo paso, y ese paso ya no podía posponerse. Al día siguiente, las acciones pequeñas comenzaron. No grandes gestos dramáticos, sino decisiones consistentes. Levantarse una hora más temprano para dedicar tiempo al desarrollo personal. Decir no a compromisos que no alineaban con la nueva visión. Buscar conocimiento en libros, mentores, experiencias. Comenzar a construir, ladrillo por ladrillo, la vida que se había visualizado. Hubo resistencia interna. La mente, acostumbrada a la comodidad, protestaba cada mañana. Duerme un poco más. Comienza mañana. No eres suficiente. ¿Quién eres tú para soñar tan grande? Pero algo más fuerte respondía: soy exactamente quien necesito ser. Y este es mi momento. Los primeros días fueron los más difíciles. El cuerpo y la mente resistían el nuevo ritmo. Los resultados no eran visibles. Nadie aplaudía el esfuerzo silencioso. Pero había una satisfacción profunda en saber que, por primera vez en mucho tiempo, se estaba viviendo con propósito. Una semana se convirtió en 2 semanas en un mes. Y lentamente, algo extraordinario comenzó a suceder. La consistencia estaba creando momentum. Las acciones diarias, aunque pequeñas, se acumulaban como gotas que llenan un océano. La versión nueva comenzaba a sentirse más natural que la antigua. Pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Porque decidir cambiar es el primer paso. Mantener el cambio cuando llegan las tormentas, esa es la verdadera prueba. Y las tormentas estaban por llegar. La vida tiene una manera peculiar de probar nuestra resolución justo cuando creemos que hemos encontrado nuestro camino. No es crueldad del destino, sino la naturaleza misma del crecimiento. El músculo no se fortalece en la comodidad, sino bajo la resistencia. Y así, el carácter se forja en el fuego de la adversidad. 2 meses habían pasado desde el despertar. Las nuevas rutinas estaban establecidas. Los primeros pasos se habían dado. Había una sensación de progreso, de estar construyendo algo real. Y entonces, todo se complicó. El primer golpe vino del exterior. Los planes cuidadosamente trazados encontraron obstáculos inesperados. Las puertas que parecían abiertas se cerraron. Las oportunidades que se veían prometedoras se evaporaron. El mundo parecía conspirar en contra del cambio. Pero más doloroso que los obstáculos externos fue la resistencia de los cercanos. Las personas que se esperaba que apoyaran cuestionaban cada decisión. Te lo dijimos, esto no va a funcionar. Deberías volver a lo seguro. Estás perdiendo el tiempo. Sus palabras, aunque dichas con aparente preocupación, cargaban el veneno de la duda. Y por primera vez desde la decisión, la duda entró, no como un susurro, sino como un grito ensordecedor. ¿Y si tienen razón? ¿Y si esto es una locura? ¿Y si estoy cometiendo el mayor error de mi vida? Las noches se volvieron largas. El sueño se escapaba. Los pensamientos daban vueltas sin cesar, como un carrusel de preocupaciones. Los números en la cuenta bancaria disminuían. Las críticas aumentaban. Los resultados tangibles aún no llegaban. Hubo un momento, en medio de una noche particularmente oscura, donde todo parecía perdido. Sentado en la oscuridad, con la cabeza entre las manos, la tentación de rendirse era abrumadora. Sería tan fácil volver, admitir la derrota, aceptar que el sueño era demasiado grande, regresar a la seguridad de lo conocido, aunque eso significara traicionar la promesa hecha a esa voz interior. Y justo en ese momento de mayor oscuridad, algo extraordinario sucedió. No fue una epifanía mágica ni una señal del universo. Fue algo más simple y más profundo. Un recuerdo. El recuerdo de por qué había comenzado. El recuerdo de cómo se sentía estar dormido en vida. El recuerdo de la promesa.
Nunca más vivir en piloto automático. Ese recuerdo encendió una chispa, y esa chispa reavivó el fuego. No he llegado tan lejos para rendirme ahora. Las tormentas pasan. El dolor es temporal, pero abandonar mis sueños sería un dolor permanente. Al día siguiente, con los ojos cansados pero el espíritu renovado, la decisión se reafirmó, esta vez con más profundidad. Porque ahora no era solo una decisión intelectual, era una convicción forjada en el fuego de la adversidad. Se hizo evidente que el camino requería algo más que entusiasmo inicial. Requería disciplina férrea. Requería la capacidad de seguir adelante cuando no había motivación. Requería levantarse cada día, especialmente en los días donde todo gritaba, ¡quédate en cama! Y así comenzó la verdadera transformación, no en los días fáciles, sino en los días imposibles. No cuando el viento soplaba a favor, sino cuando soplaba en contra. Cada mañana se convirtió en una victoria, cada pequeña acción en un acto de rebeldía contra la mediocridad. Las críticas seguían llegando, pero ahora rebotaban. Ya no había espacio para la duda externa, cuando la convicción interna era sólida como el acero. Pueden dudar de mí todo lo que quieran. Yo ya no dudo de mí mismo. Hubo que hacer sacrificios. Eventos sociales a los que no se asistió. Invitaciones que se declinaron. Comodidades que se pospusieron. Pero cada sacrificio era una inversión. No en un futuro incierto, sino en la persona en la que se estaba convirtiendo. Y algo extraordinario comenzó a notarse. Los ojos de otros, incluso de aquellos que criticaban, empezaron a ver algo diferente. No era arrogancia ni terquedad ciega, era convicción, era certeza. Era la presencia de alguien que ha decidido vivir con propósito, pase lo que pase. Pasaron 3 meses, luego 6. Los resultados tangibles aún eran modestos, pero la transformación interna era monumental. La persona en el espejo era casi irreconocible. Más fuerte, más centrada, más auténtica. La tormenta no había pasado completamente, pero ahora se navegaba con experiencia. Cada ola que antes parecía catastrófica, ahora se montaba con habilidad. Cada obstáculo que antes parecía insuperable, ahora era simplemente otro desafío a conquistar. Y entonces, cuando menos se esperaba, llegó el primer rayo de luz. Un pequeño éxito, no monumental, pero significativo. Una puerta que se abría, una oportunidad que se materializaba, un reconocimiento que llegaba. No era el destino final, ni siquiera estaba cerca, pero era la prueba de que el esfuerzo no había sido en vano. Era la confirmación de que el camino, aunque difícil, era el correcto. Pero aquí vino otra lección crucial. El éxito pequeño puede ser tan peligroso como el fracaso, porque trae consigo la tentación de la complacencia. Ya logré algo, puedo relajarme un poco. Y la relajación puede convertirse rápidamente en regresión. Así que la disciplina continuó, incluso en los momentos de pequeño triunfo, porque el viaje no era hacia un éxito, era hacia una vida de propósito continuo, de crecimiento constante, de compromiso inquebrantable con la versión más elevada de uno mismo. Las tormentas seguirían llegando, eso era seguro. Pero ahora había algo que las tormentas no podían tocar, la decisión de nunca apartarse del camino. Y con esa decisión como ancla, ninguna tormenta sería lo suficientemente fuerte para desviar el rumbo. Hay una diferencia fundamental entre sobrevivir y ascender. Sobrevivir es mantenerse a flote en medio de las olas. Ascender es aprender a convertir esas mismas olas en impulso para elevarse. La tormenta había forjado la resistencia. Ahora era tiempo de la escalada. 1 año había pasado desde el despertar. 12 meses de consistencia, de disciplina, de pequeñas victorias y grandes lecciones. El paisaje había cambiado, no porque el mundo fuera diferente, sino porque los ojos que lo miraban habían evolucionado. Lo que antes parecía imposible ahora parecía simplemente difícil. Lo que antes generaba miedo paralizante, ahora generaba anticipación emocionada. El músculo de la voluntad se había fortalecido tanto que la acción se había vuelto segunda naturaleza. Pero la escalada verdadera requería algo más que resistencia.
requería estrategia, requería visión clara de hacia dónde se dirigía cada paso. Era momento de elevar no solo el esfuerzo, sino la inteligencia con la que se aplicaba ese esfuerzo. Se tomó tiempo para reflexionar, no con duda, sino con claridad estratégica. ¿Qué he aprendido? ¿Qué funciona y qué no? ¿Dónde debo enfocar mi energía para el máximo impacto? Las respuestas revelaron verdades importantes. Algunas actividades que consumían mucho tiempo producían poco resultado. Otras, que parecían menores, tenían un efecto multiplicador. Era tiempo de optimizar, de hacer más de lo que funcionaba y eliminar lo que solo daba la ilusión de progreso. También se hizo evidente que la escalada no podía hacerse en soledad. Hasta ahora, el camino había sido solitario por necesidad. Había que probar primero la propia convicción antes de invitar a otros al viaje. Pero ahora era diferente. Ahora había algo sólido que ofrecer, algo real que compartir. Comenzaron a aparecer las personas correctas, no por casualidad, sino por resonancia. Cuando alguien eleva su frecuencia, naturalmente atrae a otros en frecuencias similares. Mentores que habían recorrido caminos parecidos, aliados que compartían visiones complementarias, una comunidad pequeña pero poderosa de soñadores disciplinados. Cada conexión traía nueva perspectiva. Cada conversación abría puertas que ni siquiera se sabía que existían. El mundo, que una vez pareció cerrado y hostil, ahora revelaba sus infinitas posibilidades a quien estaba preparado para verlas. Pero con la expansión también vinieron nuevos desafíos. El crecimiento nunca es lineal. Cada nuevo nivel trae nuevos problemas. Lo que funcionaba en el nivel anterior deja de funcionar en el nuevo. Es como un videojuego, donde los enemigos se vuelven más fuertes en cada nivel. Hubo momentos de frustración intensa. ¿Por qué cuando las cosas empiezan a fluir, aparecen nuevos obstáculos? Pero luego llegó la comprensión. Los obstáculos no estaban ahí para detener el progreso. Estaban ahí para asegurar que el crecimiento fuera genuino. Cada desafío era una invitación a evolucionar más. La escalada también reveló algo inesperado, el vértigo del crecimiento. Cuando se alcanza una altura que nunca antes se había experimentado, puede dar miedo. El instinto es mirar hacia abajo y retroceder hacia lo conocido. Pero retroceder ya no era una opción. La única dirección era hacia arriba. Pasaron 2 años. El progreso era innegable. Lo que comenzó como un sueño nebuloso ahora tenía forma concreta. Los resultados tangibles empezaban a acumularse. El reconocimiento comenzaba a llegar. Pero más importante que los logros externos era la transformación interna. La persona que decidió despertar hace 2 años ya no existía. En su lugar había alguien más fuerte, más sabio, más capaz. Alguien que había aprendido que el verdadero poder no viene de las circunstancias externas, sino de la decisión interna de nunca rendirse. Y con esta nueva versión vino nueva responsabilidad, porque quien ha escalado tiene la obligación de tender la mano hacia abajo para ayudar a otros a subir, no desde un lugar de superioridad, sino desde la gratitud de quien recuerda lo difícil que fue cada paso. Comenzaron a llegar mensajes, personas que habían observado el viaje desde lejos. Tu historia me inspiró a comenzar la mía, y tu consistencia me mostró que es posible. Tu negativa a rendirte me dio fuerza en mis momentos más oscuros. Esos mensajes revelaron algo profundo. El viaje nunca fue solo personal. Cada persona que decide vivir con autenticidad, que se niega a conformarse con la mediocridad, que persigue sus sueños sin disculparse, está dando permiso silencioso a otros para hacer lo mismo. El impacto se había expandido más allá de lo imaginado. Ya no se trataba solo de alcanzar metas personales. Se trataba de ser un faro para otros que navegaban en su propia oscuridad. Se trataba de demostrar que el camino, aunque difícil, era posible, pero la escalada aún no había terminado. Cada cumbre alcanzada revelaba una nueva cumbre más alta en la distancia. Y aquí estaba la paradoja hermosa del crecimiento. Entre más se alcanza, más se ve que queda por alcanzar. El viaje no tiene un final definitivo,
Solo tiene momentos de llegada que se convierten en nuevos puntos de partida. 3 años habían pasado ahora. La vida era completamente diferente. Los sueños que parecían imposibles se habían materializado. Las metas que parecían lejanas estaban ahora en el retrovisor. Pero lo más extraordinario no era lo que se había logrado, sino en quién se había convertido en el proceso de lograrlo. Porque al final, la escalada no era sobre llegar a la cima, era sobre la transformación que ocurre en cada paso hacia arriba. Era sobre descubrir que la fuerza estuvo siempre dentro, solo esperando ser despertada. Era sobre aprender que los límites que creíamos absolutos eran simplemente líneas dibujadas en la arena que podían ser borradas con decisión y acción. Y ahora, mirando hacia atrás al camino recorrido y hacia adelante al camino que aún quedaba, una verdad resonaba con claridad cristalina. La decisión de nunca apartarse del camino había sido la mejor decisión de la vida. No porque el camino fuera fácil, sino porque era el único camino hacia la verdadera libertad. Existe un momento en toda gran escalada donde la cumbre finalmente está a la vista. Después de años de esfuerzo, de disciplina inquebrantable, de levantarse cada día con propósito, el destino que una vez pareció imposible ahora es tangible. Pero es precisamente en este momento donde llega la prueba más grande: mantenerse fiel al camino cuando el éxito está al alcance de la mano. 4 años habían pasado desde el despertar. El progreso era monumental. Las metas que se establecieron al principio no solo se habían alcanzado, sino superado. El reconocimiento había llegado. La influencia se había expandido. Los sueños se habían materializado en formas que ni siquiera se habían imaginado al inicio. Pero con el éxito vino algo inesperado, nuevas tentaciones. La tentación de la complacencia. Ya he llegado. Puedo relajarme. La tentación de la arrogancia. Lo logré por mi cuenta. Soy especial. La tentación del desvío. Ahora que he probado que puedo, quizás debería buscar caminos más fáciles, más rentables, aunque no alineados con mi propósito original. Estas tentaciones eran más peligrosas que cualquier obstáculo enfrentado antes, porque venían disfrazadas de recompensas merecidas. Venían con la aprobación de otros. Venían con la lógica aparente de ser práctico. Una oferta llegó. Una oportunidad que prometía multiplicar el éxito actual por 10. Dinero abundante, reconocimiento masivo, seguridad financiera para toda la vida. Solo requería una cosa: comprometer ligeramente los principios que habían guiado todo el viaje. Nada grande, solo pequeños ajustes. Es lo que todos hacen. Es cómo funciona el mundo real. La tentación era real. Después de años de sacrificio, de disciplina, de decir no a la comodidad inmediata, aquí estaba la oportunidad de finalmente llegar en los términos del mundo. Sería tan fácil justificarlo. Me lo he ganado. Merece la pena. Nadie lo sabría. Me pasaron noches sin dormir. La mente debatía consigo misma. Una parte argumentaba por la practicidad, por la oportunidad única, por no ser idealista ingenuo. Otra parte, más silenciosa pero más profunda, recordaba el porqué original, recordaba la promesa hecha en aquella primera noche: nunca traicionar la voz interior. Y entonces llegó la claridad, dolorosa pero liberadora. La verdadera cumbre no era el éxito externo. La verdadera cumbre era la integridad inquebrantable. Cualquier éxito construido sobre la traición del propósito original sería un castillo de arena, hermoso pero destinado a colapsar. La oferta fue rechazada. La decisión fue clara. He llegado hasta aquí manteniéndome fiel a mi camino. No voy a apartarme ahora. El precio del éxito nunca puede ser mi alma. Hubo consecuencias. Algunos que esperaban la aceptación de la oferta se alejaron. Oportunidades conectadas a esa decisión se cerraron. Hubo un momento de duda. Cometí un error, pero luego vino la paz. Una paz profunda que solo llega cuando se vive en completa alineación con los propios valores. Y algo extraordinario sucedió. Al rechazar el camino del compromiso, se abrió un camino diferente. Un camino que no sacrificaba integridad por éxito,
sino que los integraba. Un camino más difícil. Sí, pero uno que permitía dormir en paz cada noche. Pero justo cuando parecía que la lección había sido aprendida, llegó el abismo, no metafórico, sino real. Una crisis inesperada que amenazaba con destruir todo lo construido. Un giro de eventos que nadie pudo prever. El tipo de situación que hace cuestionar si el universo está en contra de quienes se atreven a soñar grande. Todos los sistemas que se habían construido con tanto cuidado tambalean. Las personas en quienes se había confiado traicionaban esa confianza. Los planes cuidadosamente diseñados se desmoronaban. En cuestión de semanas, años de trabajo parecían evaporarse. Este fue el momento más oscuro, peor que la tormenta inicial, porque ahora había mucho más que perder, peor que los primeros obstáculos, porque ahora la caída era desde mucho más alto. El abismo no solo amenazaba el éxito externo, amenazaba la fe en el camino mismo. Hubo un día, sentado en soledad absoluta, donde todo pareció perdido. Las lágrimas fluyeron sin restricción, no lágrimas de derrota, sino lágrimas de pura frustración existencial. ¿Por qué? ¿Por qué cuando hice todo correctamente? ¿Cuando mantuve mi integridad? ¿Cuando nunca me aparté del camino? ¿Llega esto? No hubo respuesta del universo. No hubo señal divina. No hubo claridad mágica. Solo silencio. Y en ese silencio, en ese vacío absoluto, algo extraordinario emergió. La esencia pura de quien se había convertido. Porque toda la construcción externa se había derrumbado, pero algo permanecía intacto, la transformación interna. Los años de disciplina habían forjado un carácter que ninguna crisis externa podía destruir. Las tormentas navegadas habían enseñado que caer no es el final. La escalada había demostrado que comenzar de nuevo, aunque desde más abajo de lo esperado, era posible. Se levantó, no con la energía del entusiasmo inicial, sino con algo más profundo, la determinación templada en fuego. He perdido mucho, pero no he perdido lo más importante. No he perdido quién soy. No he perdido mi capacidad de construir. No he perdido mi compromiso con el camino. Si tuve que construir una vez desde cero, puedo hacerlo de nuevo. Y comenzó la reconstrucción. No tratando de recuperar lo que se había perdido, sino construyendo algo nuevo, más sabio, más fuerte. Cada ladrillo colocado con la experiencia de quien sabe que nada es permanente, pero que el proceso de construcción es en sí mismo el propósito. Los meses siguientes fueron de trabajo intenso, más intenso que nunca antes. Pero ahora había algo diferente. No había apego desesperado al resultado. Había compromiso total con el proceso, pero desapego sabio del resultado. Hacer todo lo posible y soltar el control sobre el resultado final. Y lentamente, emergió de las cenizas. No la misma estructura que antes, sino algo nuevo, algo forjado en el fuego del fracaso y el dolor. Algo más auténtico, más resiliente, más alineado con el propósito verdadero. La cumbre que se alcanzó después del abismo era diferente a la anterior. Menos ostentosa quizás, pero más sólida. Construida no sobre la arena del éxito fácil, sino sobre la roca del carácter forjado en adversidad. Y desde esta nueva cumbre, la vista era más clara que nunca. El viaje no era lineal. Había cumbres y abismos. Había victorias y derrotas. Había momentos de claridad y momentos de confusión absoluta. Pero a través de todo, una cosa permanecía constante: la decisión de nunca apartarse del camino. Porque el camino no era externo, el camino era interno. Era el compromiso inquebrantable con el crecimiento, con la integridad, con la autenticidad. Y ese camino, una vez elegido verdaderamente, no puede perderse. Puede volverse difícil de ver en medio de las tormentas. Puede parecer interrumpido en los abismos. Pero siempre está ahí, esperando ser recorrido de nuevo. Hay un momento en todo viaje transformador donde la pregunta cambia. Ya no es ¿puedo lograrlo? Porque eso ya se ha respondido. Ya no es ¿sobreviviré? Porque la supervivencia está garantizada. La pregunta evoluciona a algo más profundo. ¿Qué significará todo esto? ¿Qué quedará después de mí?
6 años habían pasado desde el despertar. Medio década de transformación continua. 2000 días de disciplina. Miles de decisiones pequeñas que se acumularon en un cambio monumental. El viaje no había sido fácil, pero había sido extraordinariamente significativo. Mirando atrás, la persona que tomó esa primera decisión parecía un extraño. No porque fuera malo o débil, sino porque era incompleto. Era la semilla que no sabía que podía convertirse en árbol. Era el potencial que no sabía de su propio poder. Pero algo había cambiado en el último año. Ya no se trataba solo del crecimiento personal. Ya no era suficiente escalar la propia montaña. Había emergido una necesidad más profunda. Asegurar que el camino que se había forjado pudiera ser recorrido por otros. Porque aquí estaba la verdad final. El verdadero legado no son los logros acumulados ni el reconocimiento ganado. El verdadero legado es el camino que se deja iluminado para que otros lo encuentren en su propia oscuridad. Se tomó tiempo para reflexionar sobre las lecciones aprendidas. No para escribir un manual o crear una fórmula, porque cada viaje es único, sino para destilar los principios universales que habían sostenido el viaje, incluso cuando todo lo demás tambalaba. El primer principio era simple pero profundo. La decisión lo es todo, no las circunstancias, no el talento natural, no la suerte. La decisión inquebrantable de nunca apartarse del camino propio, pase lo que pase. Era el fundamento de toda transformación genuina. El segundo principio era la disciplina compasiva. Sí, la disciplina era esencial, pero no la disciplina cruel que se flagela por cada error, sino la disciplina compasiva que se levanta una y otra vez sin juicio, solo con determinación renovada. El tercer principio era la integridad no negociable. El éxito construido sobre compromisos de valores es éxito hueco. La única victoria que vale la pena es la que permite mirarse al espejo con respeto genuino. El cuarto principio era la resiliencia transformadora. No se trataba de ser inquebrantable, porque todos se quiebran. Se trataba de saber que cada quiebre es una oportunidad para reconstruirse más fuerte, más sabio, más auténtico. El quinto principio era el propósito sobre resultados. Los resultados fluctúan, el reconocimiento viene y va, pero el propósito, cuando es genuino, sostiene a través de todas las estaciones del viaje. Estos principios no eran teoría abstracta. Eran verdades forjadas en el fuego de la experiencia vivida. Eran cicatrices convertidas en sabiduría. Eran caídas transformadas en cimientos. Y ahora, la pregunta era, ¿cómo compartir esto? No desde un pedestal de «he llegado y ustedes no», sino desde la humildad de «he caminado este camino y todavía camino». Y si mi experiencia puede iluminar un paso del camino de alguien más, habrá valido la pena cada momento difícil. Comenzó a suceder algo hermoso. Las personas que habían observado el viaje desde lejos comenzaron a acercarse, no buscando fórmulas mágicas o atajos secretos, sino buscando permiso. Permiso para soñar grande, permiso para perseguir su verdad, permiso para nunca apartarse de su propio camino, incluso cuando el mundo les dijera que estaban locos. Y con cada conversación, con cada historia compartida, algo se multiplicaba. No era solo una transformación, eran 1000 transformaciones conectadas. Cada persona que decidía despertar, que elegía la disciplina sobre la comodidad, que se negaba a comprometer su integridad, creaba un efecto dominó que tocaba vidas que nunca conocería. Hubo un momento particular que cristalizó todo. Una persona joven se acercó, con ojos llenos de determinación mezclada con miedo. He decidido seguir mi camino. Todos me dicen que estoy loco, que debería ser práctico, que debería conformarme. Pero tu historia me mostró que es posible. ¿Algún consejo? La respuesta vino desde lo más profundo. No te voy a decir que será fácil, porque sería mentira. No te voy a decir que no dudarás, porque dudarás 1000 veces. No te voy a decir que no caerás, porque caerás más veces de las que puedes contar ahora. Pero te voy a decir esto, nunca te apartes de tu camino, porque en cada momento donde mantienes tu rumbo a pesar del miedo, te conviertes en una versión más fuerte de ti mismo.
Y esa persona más fuerte es quien eventualmente alcanza la cumbre que hoy parece imposible. Los ojos de esa persona joven se iluminaron, no con alivio de que sería fácil, sino con determinación de que valdría la pena. Y en ese momento, el legado se hizo real, no en monumentos o reconocimientos, sino en la chispa transferida de un alma que ha despertado a otra que está despertando. Los años continuaron pasando. 7 años, 8, 9. Cada año traía nuevas cumbres y nuevos valles, porque el viaje nunca termina para quien elige el crecimiento continuo. Pero cada año también traía más claridad, más paz, más alineación con el propósito profundo. Y algo extraordinario se hizo evidente. El viaje mismo era el destino, no en el sentido de que no importaban las metas, sino en el sentido de que la transformación ocurrida en el proceso de perseguir esas metas era más valiosa que las metas mismas. La persona que comenzó el viaje buscaba éxito externo. La persona que emergió del viaje había encontrado algo más profundo, identidad auténtica. La capacidad de decir, esto soy yo, sin disculpas, sin máscaras, sin pretensiones. Y con esa autenticidad vino la verdadera libertad. No la libertad de hacer lo que sea sin consecuencias, sino la libertad de ser quien realmente eres, sin miedo al juicio. La libertad de perseguir tu verdad sin necesitar la validación de otros. La libertad de caer y levantarte sabiendo que tu valor no está en nunca caer, sino en siempre levantarte. Había momentos, sentado en quietud, donde el viaje completo se veía con claridad perfecta. Cada obstáculo había sido necesario. Cada dolor había servido un propósito. Cada momento de querer rendirse había sido una oportunidad para probar el compromiso. Nada había sido en vano. Y en esos momentos de claridad llegaba una gratitud profunda. No gratitud por el éxito fácil, porque no había sido fácil, sino gratitud por el privilegio de haber vivido con propósito. Gratitud por haber tenido el coraje de despertar cuando era más fácil seguir dormido. Gratitud por haber mantenido el rumbo cuando todos los caminos más fáciles llamaban. El legado ahora era viviente. No estaba en el pasado, esperando ser recordado. Estaba en el presente, siendo vivido cada día. Estaba en cada decisión alineada con valores profundos. Estaba en cada momento de disciplina cuando no había motivación. Estaba en cada mano extendida hacia alguien que escalaba su propia montaña. Y lo más hermoso era esto: el legado no requería perfección, requería autenticidad. No requería nunca caer, requería siempre levantarse. No requería tener todas las respuestas. Requería hacer todas las preguntas correctas. Había una comprensión profunda ahora. La vida no se mide en años vividos, sino en años vividos despiertos. En años donde cada día fue una elección consciente de crecer, de contribuir, de nunca apartarse del camino propio. Y para aquellos que estaban comenzando su viaje, para aquellos que enfrentaban su primera tormenta, para aquellos que dudaban si podían continuar, había un mensaje claro. Sí, el camino es difícil. Sí, dudarás. Sí, caerás. Sí, habrá momentos donde querrás rendirte, pero también habrá momentos de claridad tan profunda que justificarán cada paso difícil. Habrá momentos de logro tan satisfactorios que harán que cada sacrificio valga la pena. Habrá momentos donde te mirarás al espejo y reconocerás a alguien extraordinario mirándote de vuelta. El poder siempre estuvo dentro de ti. La fuerza siempre fue tuya. El potencial siempre existió. Solo necesitaba ser despertado. Solo necesitaba la decisión inquebrantable de nunca apartarse del camino, sin importar qué. Y ahora, desde esta perspectiva de años recorridos, de batallas peleadas, de victorias ganadas y pérdidas sufridas, una verdad resonaba más fuerte que todas las demás: nunca te apartes de tu camino. No porque sea fácil, sino porque es tuyo. No porque garantice el éxito, sino porque garantiza la autenticidad. No porque el mundo lo entienda, sino porque tu alma lo exige. Lleva tu fuerza y tu mente a la cumbre. No la cumbre que otros definieron para ti,
sino la cumbre que tu corazón reconoce como verdadera. No de una vez, sino paso a paso, día a día, decisión a decisión. Y cuando llegues allí, cuando finalmente estés en esa cumbre que una vez pareció imposible, extenderás tu mano hacia abajo, no desde superioridad, sino desde gratitud, porque recordarás cómo era estar al pie de la montaña, mirando hacia arriba, preguntándote si eras capaz. Y tu mano extendida será parte de tu legado. Tu historia será el faro en la oscuridad de alguien más. Tu negativa a rendirte será el permiso que alguien más necesita para continuar. Esto es lo que significa nunca apartarse del camino. No es un viaje que termina, es un compromiso que transforma todo. Es una decisión que se renueva cada día. Es un legado que se construye con cada acción alineada con tu verdad más profunda. El viaje continúa, siempre continuará, porque quien elige el camino del crecimiento consciente nunca realmente llega. Solo evoluciona, y esa evolución continua, esa transformación perpetua, esa negativa inquebrantable a conformarse con menos de lo que puede ser. Eso es la cumbre verdadera. No es un lugar, es un estado de ser. Es levantarte cada día sabiendo que hoy serás más de lo que fuiste ayer. Es acostarte cada noche con la paz de quien vivió con integridad. Es mirar al espejo y respetar profundamente a la persona que mira de vuelta. Y para ti, quien sea que seas, donde quiera que estés en tu viaje, recuerda esto: tienes todo lo que necesitas para comenzar. Tienes todo lo que necesitas para continuar. Tienes todo lo que necesitas para alcanzar tu cumbre única. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas ser consistente. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas hacer la siguiente pregunta correcta. No necesitas ver todo el camino. Solo necesitas dar el siguiente paso. Nunca te apartes de tu camino. Lleva tu fuerza y tu mente a la cumbre. No porque alguien más lo diga, sino porque es tu derecho de nacimiento como ser humano consciente. No porque sea fácil, sino porque es la única forma de vivir verdaderamente despierto. El mundo necesita tu luz, no cuando seas perfecto, sino ahora, con todas tus imperfecciones, no cuando tengas todas las respuestas, sino ahora, con todas tus preguntas, no cuando hayas llegado, sino ahora, en medio del viaje. Tu cumbre te espera. No está donde otros la pusieron, está donde tu corazón la reconoce. Y cada paso que das hacia ella, sin apartarte del camino, es una victoria. Cada día que eliges levantarte y continuar es un triunfo. Cada momento donde mantienes tu integridad, a pesar de la tentación, es una cumbre en sí misma. Este es tu momento, este es tu camino, esta es tu cumbre. Nunca te apartes de ella, lleva tu fuerza y tu mente a lo más alto. Y cuando llegues, ayuda a otros a encontrar su propio camino. Porque al final, eso es lo que significa vivir una vida de propósito. Encontrar tu camino, recorrerlo sin apartarte, y en el proceso, iluminar el camino para otros. El viaje comienza con una decisión. Continúa con disciplina. Se fortalece en la adversidad, florece en la autenticidad y se perpetúa en el legado de vidas tocadas. Tu viaje te espera. El primer paso está frente a ti. Todo lo que necesitas hacer es darlo y luego dar el siguiente. Y el siguiente, hasta que un día mires atrás y veas una montaña escalada, y mires adelante y veas nuevas cumbres esperando. Nunca te apartes de tu camino, porque es el único camino que vale la pena recorrer. El único que te llevará a tu verdad, el único que te mostrará de qué estás verdaderamente hecho. La cumbre te espera, el camino está claro, la decisión es tuya. ¿Qué eliges?